Y bueno amigos, sean bienvenidos a un video más. Te doy la bienvenida si eres primera vez que llegas aquí a mi canal y te invito a que te puedas quedar suscribiéndote porque es totalmente gratis aquí en el botoncito rojo. Y bueno mi gente, sin más preámbulos, vamos a empezar este video diciendo de que realmente sé que hay muchos hermanos venezolanos en este momento que están cruzando la frontera de Brasil con Venezuela. Y como bien todos saben, es por la crisis que está pasando allá en Venezuela. No es necesario que le eche el cuento. Entonces, debido a lo que está aconteciendo en Venezuela, está saliendo más gente para muchos países, no solamente aquí en Brasil, están saliendo para todos los países: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, España, Estados Unidos. Se están yendo para donde sea, señores, porque todos sabemos la situación que están viviendo los venezolanos en este momento allá en Venezuela. Y una de las cosas que me preocupa de esa migración que está saliendo con fuerza de Venezuela, más que todo aquí hacia Brasil, es que hay muchos hermanos venezolanos que vienen con diferentes pensamientos. Y es por eso que quise hacer este video, para llamarte a la reflexión a ti, hermano venezolano, que piensas venir aquí a Brasil. Realmente, bien por la decisión que tomaste. No estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra del venezolano que vienen con otra mentalidad de marginar, mentalidad de no trabajar, mentalidad de pedir en las calles, mentalidad de pedir un semáforo, mentalidad de dar lástima en las calles por el simple hecho de ser venezolano. Entonces es una de las grandes preocupaciones que siento yo en este momento, actualmente. ¿Por qué, Rafucho? Es simple, señores, porque habemos muchos venezolanos que ya tenemos años aquí en Brasil, por ejemplo, y en otros países. Y es triste ver que lleguen hermanos venezolanos con esta mentalidad de querer hacer lo contrario que estamos haciendo nosotros, lo que ya tenemos tiempo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, lo que ya tenemos tiempo? Simplemente, señores, trabajar y poner el nombre de Venezuela en alto. Qué bonito es cuando a ti te llaman y te dicen: Berro, me gusta trabajar contigo porque tú eres un extranjero responsable, eres un extranjero educado, eres un extranjero que tiene una visión, eres un extranjero proactivo. Eso es bonito, señores, eso es bonito. Y nosotros, los venezolanos, que ya tenemos tiempo por el país, hemos construido eso. Bien sea en nuestros trabajos, bien sea independiente, donde sea, estamos bien parados. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad, y esa mentalidad es echarle pichón a todo y salir con todo por un futuro mejor para nosotros y para nuestra familia. Y no puede ser de que vengan muchos hermanos venezolanos a querer entrar a este nuevo país, un país de oportunidad, porque Brasil yo lo llamo así, señores, el país de las oportunidades para los extranjeros. Como tienen mucha oportunidad, deberíamos aprovechar eso, pero para bien, señores, no para mal. ¿Sabe que es triste de que hay muchos venezolanos que están llegando aquí a Brasil y están poniendo a sus hijos en los semáforos a dar lástima, pidiendo con un cartel grande: soy venezolano, necesito de tu ayuda, no tengo leche, no tengo pañal, simplemente para que le den una moneda? Vienen con esa mentalidad, señores, muchos vienen con esa mentalidad de pedir en las calles porque ellos ganan más en la calle que en un trabajo. Véanse la mentalidad. Y es triste, señores, es triste porque no hablan de ese venezolano, sino hablan de los venezolanos, hablan en general. Y esa es mi preocupación, y es por eso que quise hacer este video, para llamarte a ti a la reflexión, hermano venezolano, que no estoy en contra de que migres a cualquier país del mundo, en especial aquí en Brasil, no estoy en contra. Pero lo que sí estoy en contra contigo, si vienes con una mentalidad, la mentalidad de marginar. En verdad que no estoy en contra de eso, señores. Y yo soy una de las personas que realmente, cuando veo a una persona en esa situación, me da rabia, me da indignación, señores. Porque lo que más me indigna, señores, es que muchos venezolanos hacen un cartel grande: soy venezolano, soy de Venezuela. Utilizan el nombre Venezuela, señores, para denigrar el nombre Venezuela, para denigrar al venezolano que realmente está trabajando, que está haciendo las cosas bien.
Y no estoy de acuerdo, señores, no estoy de acuerdo. Y yo sé que muchos de ustedes que están viendo este video tampoco están de acuerdo con este tipo de venezolanos, señores. Así que, hermano venezolano, si vas a venir aquí a Brasil, vente con la mentalidad de salir adelante por ti y tu familia. Vente preparado, vente con un oficio. Si tienes un oficio, hermano, vente con la mentalidad de trabajar y ser independiente. Siempre digo esto, mi recomendación es que puedan venirse preparados. Y si tú eres una persona que de repente nunca trabajó en Venezuela o todo el tiempo estudió y no sabe trabajar, bueno, señores, aquí hay muchas empresas que usted le va a dar la oportunidad de aprender. Y cuando usted llegue a una empresa, señor, destáquese en eso. Si no le gusta, trate de aprender ese oficio. Y me refiero, por ejemplo, si usted llega, trabaja en un restaurante, en una panadería o de limpiando, señor, trate de ser el mejor en esa empresa. Y te estarás preguntando, pero ¿por qué tengo que ser mejor? Primero por ti, y segundo, para dejar el nombre de los venezolanos en alto. Qué bonito es cuando dicen, vamos a contratar más venezolanos porque los venezolanos son trabajadores, no son flojos, no son perezosos. Eso es bonito, señores. El venezolano, mira, llegó nuevo y mira cómo está aprendiendo, algo que es demasiado difícil, que se aprende en años, ya el venezolano lo domina. Eso es bonito, señores. Y también para abrirle las puertas a otros hermanos venezolanos. Abrir las puertas a otros hermanos venezolanos que realmente si quieren trabajar, si quieren echarle pichón a la vida. Porque, como bien sabemos, nuestros hermanos venezolanos allá en Venezuela la están pasando difícil. No es fácil, señores. Yo sé que no es fácil estar allá en Venezuela en este momento. Por muchas cosas, aparte de la política, por muchas cosas. Es difícil. En verdad que yo me pongo a pensar mucho en aquellos padres de familia, en la educación de sus hijos, en la alimentación, y en verdad que no es fácil, yo sé que no es fácil. Así que te invito, hermano venezolano, a que puedas venir a hacer las cosas bien aquí en este gran país, el país de las oportunidades.